En esta noche, en este lugar. Gracias a Dios también por la visita de los pastores Gabriel Agostini, el doctor Ron Bro, que en esta noche van a estar exponiendo el tema sobre el liderazgo y que es un gran aporte para la iglesia también. Así que damos gracias a Dios por este momento. Inviten a más gente para mañana, así que bienvenidos todos los que pudieron venir esta noche, pero mañana esperamos mucha más gente, ¿sí? Y el miércoles los que quieran hacer un esfuerzo ir a Trevelin también, los esperamos en Trevelin. Damos gracias a Dios. ¿Se podría poner un poquitito de pie para... Así ya va tomando posición luego para escuchar la palabra del Señor. Padre amado, te damos muchísimas gracias por este tiempo, por este momento en esta noche. Gracias por este tiempo precioso que podemos estar en tu presencia. Gracias por cada persona que ha venido a este lugar en esta noche también a escuchar tu palabra. Señor, te damos muchísimas gracias por la vida de estos siervos que pueden, Señor, hacer este esfuerzo de llegar a este lugar para exponer tu palabra, Señor, y así de esta manera edificar a la iglesia. Señor, te damos gracias por ello, pedimos tu bendición sobre su familia, sobre todo lo que expongan en esta noche también, que la bendición tuya sobreabunde en sus vidas, Señor. Gracias por tu presencia maravillosa en nuestro medio, Señor, y te cedemos el lugar de aquí en más para que tú puedas tomar el control, tomar el dominio de todo lo que en esta noche vamos a recibir. Señor, todo lo que venga de ti lo recibimos, abrimos nuestra mente y corazón, Señor, para recibir tu palabra, que es viva, que es eficaz, y ella pueda llenar nuestra vida con tu gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Son todos bienvenidos, tomen su asiento, que el Señor les bendiga, y dejamos en este lugar ya a Gabriel Agostini y el doctor. Buenas noches. Es un gozo poder volver a regresar, darles a ustedes nuevamente. No recuerdo muchas caras, algunas, de los hermanos aquí delante recuerdo. Estuvimos aquí hace 4 años con el hermano ya otro Ron Newman. Él es un psicólogo y recuerdo que estuvimos también en este edificio. Y que eso ya más o menos hace 4 años. Así que los hermanos Ron y recuerdan llegaron con su esposa Rosemary. ¿Quién recuerda esa visita? Muy bien, algunos recuerdan. El pastor estaba en el hospital, recuerdo, con una de sus operaciones. Los hermanos Ron y Rosemary sabían que venía para acá y mandan muchos saludos, ¿no? Ahora tenemos otro profesor, el hermano Ron Brown, y él nos está ayudando también en la enseñanza. Nosotros representamos un ministerio que llamamos SAL. Eso se llama Servicio al Liderazgo. Y trabajamos justamente en la capacitación de líderes. Y también tenemos un seminario de extensión que lleva unos 3-4 años hacerlo. Y estamos trabajando en 3 países, Chile, Argentina y Perú. Y es un gozo entonces poder volver aquí a Esquema después de 4 años. Siempre les recordamos. Muy bien, entonces no quiero tomar más tiempo. Vamos a comenzar entonces con el hermano Brown. I will introduce myself. Yeah. Yes. Okay. Good evening. Buenas noches. I'm not going to use microphone No voy a usar el micrófono because you don't really need to hear me. You only need to hear Gabriel. porque no necesitan escucharme a mí, sino escuchar más bien a Gabriel. And I'm not going to sit down because I can't teach sitting down. I have to No move voy a around. sentarme porque me gusta estar parado, estar en movimiento. My background is in education. Mi trasfondo es la educación. My doctorate is in education, and I am a retired professor from Wilmington University. Mi doctorado es en educación y soy profesor jubilado de la Universidad de Wilmington en Delaware, Estados Unidos. I have been to Argentina 4 times, He estado en Argentina 4 veces, but this is my first time in the Scout. pero esta es la primera vez que estoy aquí en And Esquema. I'm looking forward to a mini tour where I can see some of the sights of your city. Estoy muy ansioso de tener una mini tour para conocer mejor esta zona de la cual he escuchado mucho. I am married and have 3 adult children and 5 grandchildren. Estoy casado, tengo 3 hijos mayores y 5 nietos. I like to take pictures and ride motorcycles. Me gusta sacar fotos y me gusta manejar la moto. We are going to be studying 4 characteristics
that are important for Christian leaders. Vamos a estar estudiando 4 características que son importantes para el líder cristiano. And they are on the screen in front of you. Están allí, los 4 temas están en la pantalla. And as you all know better than I do, they spell the word vida or life. Y como se dan cuenta, la primera palabra de cada característica forma este acróstico que dice vida. Now, Gabe and I have brought some books for you to purchase if you choose. Hemos también traído un material de apoyo, libros, Many of these books relate to leadership. y muchos de estos libros están relacionados al tema del liderazgo. The one that probably follows the course the closest is this one. El libro que más sigue nuestro tema es este libro. It's by John Maxwell, and he is one of the premier speakers in leadership. Es escrito por John Maxwell y es uno de los principales personas que manejan este tema del liderazgo. These 3 books are also very good about Christian leadership. Estos otros 3 autores también son muy buenos en cuanto a liderazgo. I hope you buy all of them because we do not want to carry any of them back on the airplane. Espero que se los compren todos porque no queremos llevarlos de vuelta. I brought 82 books with me. Traje 82 libros conmigo, una maleta pesada. So please, Por favor, and we don't make any money on them. no estamos ganando nada. If we spend $10 for them, we charge $10 for them. Si lo compramos por $10, lo vendemos a 10 pesos. So I hope you are pleased, and I hope that they will help you in your personal study. Y espero que les ayude en sus estudios personales. Well, why did Jesus come? ¿Por qué el Señor Jesús vino? ¿Para qué vino? ¿Para qué? Save us. To save us. Why did he say he came? ¿Por qué Él dijo por qué había venido? ¿Por qué Él dijo que había venido? Yes, that we would have life. Okay. It's the book of John. Justamente Él vino Capítulo para 10, la versículo vida. 10. Y Juan 10:10 nos dice que, And what does that verse say? ¿qué dice este versículo de Juan 10:10? Él vino, muy bien, vida en abundancia. I have come that you may have life and that you may have it abundantly. Recuerdo, he venido entonces para que tengan vida y una vida en abundancia. And the disciples thought, yes, we're going to be rich, we're going to be famous. Los discípulos pensaron, bueno, con Jesús vamos a ser famosos y vamos a ser ricos. They're going to have the abundant life. Y ellos pensaban, Jesús trae entonces una vida en abundancia. Driving sports cars, having big houses, wearing nice clothing. Tendremos buenos autos, tendremos buenas casas, buena ropa. Isn't that the abundant life? ¿Es esto lo que muchos piensan lo que es una vida de abundancia? If that's the abundant life, why didn't the disciples have it? Y si esa es la vida abundante, ¿por qué los discípulos no lo tuvieron? This is just like being back at the university. Pienso que he vuelto a la universidad. I ask a question, Hago una pregunta, and I look at you, and if I look at you long enough, miro, you look down. mira para abajo, You inspect your shoes. inspecciona sus zapatos. If I look at my shoes, he won't call on me. Y el estudiante piensa, si miro mis zapatos, no me va a Please. hacer la pregunta a mí. Please don't be afraid to share what you're thinking. Por favor, me gusta que compartan, no tengan vergüenza. One person gives part of an answer, the next person builds on it, and together we get a nice answer as a group. Una persona puede dar una idea, otra persona puede complementar esa idea y juntos vamos a tener una buena respuesta. So, Así que, if the abundant life si la vida abundante is nice houses, nice clothes, and nice transportation, buena casa, buen transporte, why didn't the disciples have it? ¿por qué los discípulos no tuvieran este tipo de
Sí, eso es vida en abundancia. Porque eso no es vida, No es lo que vida. vino a dar Jesús. Yeah. That is not the life that Jesus offered. That wasn't the life that Jesus offered. Sí, entonces Jesús no ofreció esta vida, Okay? No material. was no material life. Exactly. Exactly. Exactamente. Whenever Jesus is talking about life, he's talking about spiritual life. Cuando Jesús habla acerca de la vida espiritual. Now you have to defend the disciples. Tenemos que mirar la perspectiva de los discípulos. All of the prophecies in the Old Testament, most of the profecías prophecies, del Antiguo Testamento, talked about the second coming of Jesus. mayormente las profecías tienen que ver con la segunda venida. del When he Antiguo does Testamento. come on a horse, Cuando Él va a venir victorioso, and he montado does en caballo, establish his kingdom, y establece el reino and he rules for 1,000 y years, gobierna por 1000 años, and we help him. y nosotros le ayudaremos. That's what the Old Testament talked about, and that's what the disciples knew about. Esa es la mayoría de las profecías que encontramos en el Antiguo Testamento, y este era el concepto. que They didn't tenían know los anything discípulos. about this business of dying Ellos no and sabían suffering. nada en cuanto a morir y sufrir por el reino. And they never really understood that until after Pentecost. Y ellos no lo comprendieron hasta el momento del Pentecostés. They were with Jesus for 3 years, Estuvieron con Jesús los discípulos 3 años, night and day, every day. día y noche, todos los días. And even after Jesus died and was resurrected, Y aún después que Jesús muere y es resucitado, when he was on the Mount of Olives getting ready to ascend back to heaven, cuando estaba orando antes de ir a la cruz, they en said, Getsemaní, Lord, are you now going to establish your kingdom? aún los discípulos le preguntan, ¿ahora vas a establecer tu reino? That tells us that they never really understood. Eso nos dice que realmente los discípulos no comprendieron. And Jesus didn't even answer their question. Y Jesús ni se preocupó a responder la pregunta. He said, go back to Jerusalem and wait for the Holy Spirit. ¿Qué dijo Jesús? Dice, vuelvan a Jerusalén y esperen por el Espíritu Santo. Now there's a question that philosophers have been debating for thousands of years. Hay una pregunta que los filósofos han estado discutiendo por años y años. And I went onto Google and I asked the question, what is the purpose of Y life? fui a Google y pregunté entonces, ¿cuál es el propósito de la vida? And I got 59 million hits. Y encontré 59 millones de hits, de golpes. What do you think some of the answers were? ¿Puede imaginarse alguna respuesta que encontré? ¿Para qué vivimos? ¿Qué es el propósito de la vida? The purpose of life. ¿Qué opinan? Why is man here? ¿Por qué el hombre está aquí? ¿Para ser feliz? ¿Para qué? ¿Para ser feliz? To be happy. Yes. Happiness. That's what a lot of people say. Eso es lo que mucha gente dice. Our purpose in life is to be happy. El propósito de nuestra vida es ser feliz. What else? ¿Para qué? Para ser testigo de Cristo. To be witnesses. Well, that's what God says. Eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? Yeah. Sí. I want you to be my witnesses. Jesús dijo, yo quiero que ustedes sean mis discípulos. And Jesus said, I want you to make disciples. Jesús dijo, tienen que ser discípulos. Notice he didn't say, I want you to make converts. Jesús nunca dijo, quiero que ustedes busquen convertidos. Making converts is easy. Hacer convertidos es fácil. You witness to people Uno testifica a la gente, and you ask them to make a decision for Christ. les pide que haga una decisión para Cristo. But what's the difference between making converts and making disciples? ¿Qué es la diferencia en cuanto a ser convertidos o a ser discípulos? See, this is the part where you say something. Esta es la parte que ustedes tienen que hablar. ¿Cómo es? To make disciples more personal. Much personal. How? ¿En It's qué a good manera? start.
Let's build on his answer. That's a good start. How is discipling somebody more personal than witnessing to them? ¿Cómo hacemos más la obra de discipulado más personal? ¿Por qué es más personal? What are you thinking? ¿Qué estás pensando? Porque hacemos lo que Jesús dice. Because we are doing what Jesus told us to do. Well, that's true. ¿Es verdad? But what's the difference? Pero ¿qué es la diferencia? What do you have to do to disciple somebody? ¿Cómo disipula una persona? Enseñándole Enseñar la palabra. Teaching the word. Yes. Ajá, muy bien. Dig into the word. Buscar, enseñarles la palabra. Which one takes more time? ¿Qué lleva más tiempo? Enseñar. To teach. Discipling. Discipular. Yes. When you disciple a new believer, Cuando usted discipula a un nuevo creyente, you should meet with them every week. por lo menos tenemos que reunirnos con la semana, con esta persona una vez por semana And you get involved in their lives. y nos involucramos en la vida de ellos. You pray for their prayer requests. Ora por los motivos de oración de la persona. You challenge them to grow. Los desafía a crecer. It takes a lot of involvement, and it takes a lot of commitment to disciple somebody. El discipulado realmente nos lleva mucha dedicación a la persona. So that's making disciples. Eso es el hacer Why are we discípulos. here on the earth? Ahora volvemos a la pregunta, ¿por qué están los hombres aquí en la tierra? The world says to be successful, El mundo nos enseña To have para fun. buscar éxito, para divertirnos, to be happy, ser feliz, but Jesus has a different. pero Jesús tiene una perspectiva diferente. Yeah, I didn't finish that. I don't know if you did. Jesus has a different idea for us to be here on the earth. Jesús tiene una idea distinta. ¿Por qué estamos aquí en la tierra? He says if we don't take up our cross daily,